breve. Es un consejo. La palabra del Señor es viva y es eficaz, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya. Pero esta preciosa noche hay palabra de Dios para nuestras vidas. Hechos capítulo 1, ¿lo tenemos? Vamos a comenzar leyendo del versículo 21 al 26. Y dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿cuánto? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El número 12 fue Matías. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga la obra por la cual tú, Dios mío, la traes esta noche. Abro mi mente y mi corazón, Dios mío, a tu palabra. Creemos que no volverá a ti vacía, porque tú la traes con propósitos eternos, Dios mío. Pido en el nombre de Jesús que la mente y los corazones se abran, Dios mío, y que tu Espíritu Santo obre de una manera especial. Reprendemos al devorador de tu palabra, Dios mío, y pedimos en el nombre de Jesús que esta iglesia sea una iglesia que atesore tu palabra, Dios mío, para comenzar a agradarte a ti en todo momento. Padre, a ti daremos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Quiero que meditemos en esta preciosa tarde, hermanos, la importancia de estar presente. La importancia de estar presente, no ausente, presente. Usted me va a entender en el transcurso del mensaje que Dios está observando y está tomando nota de nuestra asistencia. Esto va a estar bueno hoy. Yo me gozo. Porque Dios toma nota, toma lista de nuestra asistencia a las reuniones donde Él se glorifica, ¿verdad? Puede ser aquí, puede ser en un hogar, puede ser en un parque, donde quiera que nos reunamos para darle culto a Dios, ¿verdad? Dios toma nota, toma la asistencia de cada uno. Ya me va a tirar a mí que no vengo casi a los cultos. No, lo voy a aconsejar, lo voy a animar. Eso es lo que quiero, no tirarle solo al que está a la par suya, pero usted no, ¿verdad? Pero después de ahí, yo lo único que quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, es que Dios valora mucho, en gran manera nuestra asistencia. No quiero que la veamos nosotros así como que no, si yo no soy ni líder, yo no soy ni miembro, yo no soy nada, yo no tengo ningún. Dios valora la asistencia. Usted sabe que Jesús dijo, ¿verdad? En el capítulo 24, si no me equivoco, 25 de Mateo, Jesús dice: ven, buen siervo fiel. Mire, ven, buen siervo fiel. Ven, buen siervo talentoso. No, bien, buen siervo, buen predicador. No, fiel. Estamos en un mundo, estamos rodeados de una sociedad, hermanos, iglesia amada, estamos rodeados de una sociedad, de una generación donde aplaude, donde reconoce los talentos por encima de la perseverancia. Estamos en una generación donde premian los talentos,
donde premian aquella actuación. Estamos en una generación donde ellos lo que hacen es reconocer, premiar la actuación por encima de la perseverancia. Estamos en medio de una sociedad, aleluya, y aún dentro de la iglesia se ha metido ese ambiente, que son tan importantes los talentosos, aleluya, que los premiamos tanto y los reconocemos tanto, que pasamos o dejamos por un lado aquellos que siempre son fieles en estar ahí. Somos, hermanos, se nos ha metido esto mismo, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que somos tan buenos para premiar a todos aquellos, ¿verdad?, que tienen un talento, un don, que sobresalen siempre. Estamos siempre reconociéndolos a ellos, y qué bueno es reconocerlo. Pero en el cielo, hermano, en el cielo, yo cuando veo esta escritura entiendo que premian más la perseverancia o la fidelidad en la perseverancia por encima de los talentos. Pasa Dios a premiar la perseverancia de aquel que se llama hijo de Dios. Dios no está, hermanos, únicamente para premiar los talentosos. En una ocasión vinieron unos a decirle: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos los enfermos, en tu nombre se hacían milagros. Jesús les dijo: no los conozco. Porque Dios, hermanos, cuando leo esta escritura, yo quiero que entendamos que para Dios el estar presente es de suma importancia. No es cosa poca, así como lo tenemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no quiero señalar a nadie, quiero motivarlo, quiero pegarle, si es posible, un coscorroncito espiritual, y que como que el hijo pródigo, y vuelva en sí. De veras, eso es lo que quiero con esta palabra esta tarde. Aleluya, que tomemos en serio la asistencia, porque para nosotros puede ser que la tengamos así como cosa poca. No soy importante, no soy talentoso. Dios está viendo por encima del talento la asistencia y la fidelidad y la perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando veo esta escritura, la palabra del Señor dice, aleluya, que Judas, este traidor, fue y compró un terreno con aquellas 30 monedas, ¿verdad? Compró un terreno, y cuando se da cuenta que cometió un gran error, lo que hace es que se fue y se ahorcó en ese mismo terreno, ¿verdad? Unos dicen que se cayó porque, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, que se despedazaron, se reventó cuando cayó abajo. Claro, el lazo se pudrió, ya estaba inflado, se reventó. O sea que las dos cosas van. No, es que Mateo me dice a mí que se ahorcó. Fue y se ahorcó, y aquí me dice que cayendo en el precipicio se despedazó. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se tiró o se ahorcó? ¿Qué pasó? No, yo pienso que se ahorcó, y cuando ya estaba inflado el lazo no le aguantó, o la rama no le aguantó y se reventó. Y eso es lo que Lucas nos dice aquí. Pero no nos interesa cómo murió, ¿verdad?, sino el lugar que dejó. Porque cuando este despreció el lugar, Dios está diciendo: pues se lo vamos a dar a este. Mire cómo Dios está observando todo se da, porque dice la palabra del Señor que cuando Judas dejó este oficio, dice Pedro, dice la palabra del Señor que Jesús, antes de ir al cielo, aleluya, antes de ir al cielo, dice la palabra del Señor que Él le dio instrucciones a los discípulos: quedaos en Jerusalén. Y la palabra del Señor dice que habían ahí como 120. Oiga bien, por favor, como 120. No sé cuánto será el número que hay aquí, 90 o 100 por ahí, ¿verdad? Más o menos, unos 90 o 100 quizá. Ahí había un poquito más, entonces había 20 más, 120. Imagínese usted, 120. Luego que Pedro dice: bueno, aquí no podemos seguir los 11, hay que buscar a uno entre los 120. Uno para que llene el lugar que dejó Judas. Hay que buscar a uno entre los 120. Dice Pedro: ¿y ahora qué vamos a hacer? Comienza a preguntar Mateo, comienza a preguntar por ahí todos los discípulos: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las características? ¿Cuáles van a ser las cualidades? Que sea un buen cantautor, que sea un buen adorador, que sea un buen músico, que sea un buen predicador, que eche fuera demonios. ¿Cuál va a ser? Que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser las características? Porque vamos a buscar cualidades, dice algunos por ahí, ¿verdad? Aleluya. Pero Pedro dice: no, lo único que vamos a buscar y vamos a necesitar, ¿qué?
estuviera presente en todas las actividades. ¿Sigo o lo dejo aquí? Ya entendimos el mensaje. Lo único, dice Pedro, no vamos a buscar demasiadas. Una cosa vamos a buscar: que desde el día que fue bautizado hasta el día que lo vimos ir al cielo, le dice el versículo 11, aleluya, el día que lo vimos, desde el día de su bautismo hasta el día de su ascensión, esa es la única cualidad, esa es la única característica. Eso es lo único que vamos a buscar. Y de los 120 solo habían, Dios mío, de los 120 solo habían 2 que llenaban esos requisitos. Aleluya. Gracias a Dios que habían 2, si no solo Matías hubiera sido, bueno, este es el único que está aquí. Pero habían 2, entonces tuvieron que orar para que Dios los señalara, ¿verdad? Aleluya. Y eso me llama la atención, hermano, y quiero entrar en el mensaje rápido, porque la asistencia, aleluya, donde Cristo se glorifica, donde Cristo se adora, donde Cristo hace milagros, es de suma importancia nosotros estar ahí. Déjeme decirle algo rápido, aleluya, y voy a cerrar la Biblia porque ya voy a terminar. Dice la palabra del Señor, oiga bien, la Biblia dice en el capítulo 4 de Lucas, dice la palabra del Señor, aleluya, que Jesús, cuando comienza su ministerio, al lugar donde se dirige es a la sinagoga. A la sinagoga. Y en la sinagoga, ahí dice la palabra del Señor que llegaba un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué pasó con eso? Tenía un espíritu inmundo. Y ahí en la sinagoga él asistía todos los días de reposo. Él iba todos los días de reposo. En otras palabras, aunque sea por costumbre, estaba presente. Aunque tenía un espíritu malo, pero el lugar donde iba, él sabía que todos los sábados había que ir a la sinagoga. Había que ir a la sinagoga. Y como ahí había en verdad unos ancianitos de la ley que no sabían lo que era el mover del Espíritu Santo con poder, aleluya, así como entraba, así salía. Entonces el mal espíritu, claro, no hacía ningún impedimento para que asistiera a la sinagoga. Más bien le daba la oportunidad para que fuera, porque no había una amenaza para él ser libre de ese mal espíritu. Pero por lo que quiero llegar, hermanos, es que este hombre, aleluya, aunque sea por costumbre, llegaba a las reuniones, aleluya. Aunque sea por costumbre, estaba ahí. Y por costumbre él iba todos los sábados. Y por costumbre no se perdía cada reunión, aleluya. Pero un día de esos, aunque sea por costumbre, el predicador no era Nicodemo, el predicador no era Jairo, el predicador no era ningún anciano de los de la ley, el predicador era Jesús de Nazaret, aleluya, aleluya. Lo que quiero motivarte, hermano, que aunque sea por costumbre, por rutina, hay que estar presente, porque no sabemos el día en que Dios ha de derramar de su espíritu sobre nuestra vida. Dele gloria a Dios, por favor. No sabemos cuándo va a ser el día en que Dios nos va a visitar. Tenemos peticiones delante de Él. ¿Cuántos tienen peticiones delante del Señor? Muchísimas. Y no sé el día en que Dios se va a glorificar en mi vida. No lo sé. Entonces, por lo menos, aunque sea por costumbre, voy a estar ahí. Déjeme decirle algo, que eso siempre me sale en este mensaje. Recuerdo la última vez en el 2012 que Dios me llamó al ministerio. Recuerdo muy bien ese día. Las otras 2 veces de las 3 que me llamó no las recuerdo muy bien, pero fue en el 2010 2 veces y en el 2012 fue la última vez que Dios me llamó al ministerio. Y esa vez, hermanos, ese domingo, yo no iba a ir al culto. Esto yo lo digo porque es que lo recuerdo tan bien. Yo no iba a ir al culto, yo estaba cansado y le digo a Angélica, hoy no voy a ir al culto. Pero de repente se me entró y digo, aunque sea por costumbre, por rutina, voy a ir. No tengo ganas de ir, pero voy a ir. Y sabe, hermano, yo me fui. Y esa vez andaba vestido una camisa blanca y me senté en el canope allá debajo, ¿verdad?, donde nos congregábamos. Ahí debajo, porque no llevaba nada de ganas de estar en el culto. Nada de ganas. Sí, yo lo entiendo a usted que no tiene. Claro, yo lo entiendo a usted. Yo lo entiendo muy bien. Claro que lo entiendo muy bien. Si yo pasé por eso también. Y yo recuerdo que llegué a ese culto. Y el predicador, había un evangelista invitado y comenzó a predicar y a predicar. Y yo cansadísimo, yo quería que terminara rápido.
Yo cansadísimo ahí debajo del canope, ahí estaba hermano Adán, hermano Pedro, conocen ese lugar, hermano Angélica, ¿verdad? Ahí estaba yo debajo. Yo recuerdo que el predicador termina, aleluya, su sermón y dice: pónganse de pie todos. Y se pusieron de pie y yo me quedé sentado. Y de repente él voltea a ver hacia el canope, debajo del canope, dice: tú. Sí, y yo volteé, sí, tú, el que está de blanco. Y yo estaba de blanco, entonces me paré. Ven, sale. Y entonces yo iba saliendo y me dice: ¿es tu esposa la que está ahí? Tráela también. Yo recuerdo muy bien ese día en el 2012. Aleluya, yo recuerdo ese día. ¿Por qué lo recuerdo? Porque fue un día que no quería ir al culto. Que fue un día que no quería ir al culto. Estaba cansado, el cansancio podía más, aleluya. Pero de repente, como dijo Jeremías, yo entiendo a Jeremías cuando dice: sentía un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo pero no pude. Claro, yo entiendo a Jeremías, porque yo con mi cansancio quise quedarme en casa, pero por dentro mi espíritu y mi alma: hay que ir a la casa. Bueno, pues aunque sea por rutina, vamos para allá. Y ese fue el día, la última vez de las 3 veces que Dios me llamó al ministerio. Es que lo que quiero motivarte es que vale la pena estar presente en la casa de Jehová, aunque sea por costumbre, porque puede hacer que ese día sea el día del milagro para tu vida, sea el día donde Dios... Oh, gloria a Dios. Este hombre normal, tranquilo, ¿verdad? El espíritu no le hacía ningún problema para ir a la sinagoga. Si el espíritu hubiese sabido, por eso es que el diablo no es omnisciente ni omnipresente, solo mi Dios. Porque si él hubiese sabido que iba a estar Jesús, no lo hace llegar a la sinagoga ese día. Pero sin embargo llegó, aunque sea por rutina, llegó. Voy a ir esta vez y como todo modo no pasa nada. Y en esos cultos pobres, esos cultos raquíticos que dan, no pasa nada. ¿Sabes qué? Ese día el predicador era un invitado, Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros no sabemos cuándo. Mire, los 120 se quedaron ahí. El apóstol Pablo nos escribe más adelante en los Corintios, y él nos dice que aproximadamente habían 500. Y los otros 380, ¿dónde están? Pablo nos dice que eran aproximadamente 500, y aquí nos dice Lucas que eran 120, aleluya. Y los otros, ¿dónde están? Aleluya. Pero dice la palabra del Señor que estos 120 no tomaron el rumbo de los 380, sino que se quedaron diciendo ahí: Señor, manda la promesa, Señor, manda la promesa, Señor, manda la promesa. Y el capítulo 2 comienza diciendo: y de repente vino un estruendo del cielo que soplaba y sacudió la casa. De repente, ese de repente no sabemos cuándo va a pasar, pero hay que estar presente para hacer nosotros yo no sé si hay alguien que adora a Dios, pero no, aleluya, Dios. No sabemos ese de repente. No lo sabemos cuándo va a pasar. Claro que no lo sabemos, pero ¿sabes qué? Es mejor estar presente. No, hermano, esto está aburrido. ¿Cómo me dijo? Aburrido. No, hermano, esto se está enfriando. ¿Cómo me dijo? Enfriando. No, hermano, los cultos no se están poniendo mejor. Yo no sé usted, para mí se están poniendo mejor. Y se van a poner mejor. Se van a poner mejor, aleluya. Así que nosotros no sabemos, hermano, en el momento en que se va a derramar. Puede pensar en los 380 que se fueron, aleluya. Yo estaba allí. Yo estuve en ese lugar. Yo estuve, sí, el estuve no es premiado por Dios. El estar es premiado por Dios. Aleluya. El pasado no es premiado. El estar presente ahí en el momento. Aleluya. Que no me vayan a contar. Yo quiero ser testigo de la gloria de Dios. Que no me vengan a contar qué bueno estuvo el culto. Yo quiero estar presente en medio de ese culto, adorando al que vive y reina por siempre. Alabado sea su nombre. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. Para predicarle esta palabra esta tarde. El único requisito que se buscaba era que no se haya perdido culto. Desde el día que Jesús comenzó, fue bautizado y comenzó su ministerio, que no se haya perdido culto. Levante la mano aquí el que no se ha perdido ni un culto. Levánteme la mano el que no se ha perdido un culto. No, hermano, que usted debe entender que uno está enfermo. Mire, los enfermos eran los primeros que llegaban donde estaba Jesús.
¿Qué pasó? ¿Dije algo malo, no? Los enfermos eran los primeros. Los primeros que llegaban. Si no me creen, mire, en el capítulo 6, si no me equivoco, de Lucas, dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía la mano seca. Y si vamos más adelante, dice que había una mujer encorvada. ¿Dónde estaban ellos? En la sinagoga. Estaban ahí presentes. Y ese día, vuelvo a repetir, ese día ellos no sabían que si Jesús iba a estar ahí. No, voy a ir porque Jesús está ahí, voy a ir porque Jesús está sanando, voy a ir. No, algunos sí sabían que Jesús estaba en tal lugar y allá iban, aleluya. Pero estos tres casos que te estoy mencionando, el hombre con el espíritu inmundo, el hombre con la mano derecha seca y la mujer encorvada, ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba allí. Es que ellos por rutina asistían a las reuniones. ¿Verdad que han habido ganas de quedarnos en casa y no asistir al culto? Y cuando llegamos aquí no nos dan nada de ganas ni de levantar. Hoy que no me vaya a estar molestando el que va a cantar, porque no. Aquí entre nos, y vengo a motivarle. No vengo aquí a poner mi dedo señal. No, vengo a motivarle. ¿Verdad que han habido ganas que no queremos venir a la casa de Jehová? Oh, solo a mí me pasa todavía. Lo felicito. Hágale así. Felicítese usted mismo. Pero yo he tenido cansancio, nos quiere domar. Claro que nos quiere domar el cansancio, pero no podemos permitir, aunque sea sin ganas, hay que llegar. Y cuando llegamos aquí y hay un ambiente glorioso, entonces todo cambia, aleluya. Ese cansancio se va, aleluya. Todo se olvida y entramos en la presencia del Señor a adorar y a glorificar su nombre, aleluya. Porque es la noche donde Dios hace más cosas. Cuando llegamos por costumbre, por rutina, estaban estos ahí y se fueron con su milagro a casa. ¿Qué hizo Jesús? Milagros. Miren, póngase a pensar. Los 500 estaban en el mismo lugar. Los 500 se les dio la misma palabra: quedaos en Jerusalén, permanezcan ahí hasta que venga la promesa sobre ustedes. Quédense ahí. Primer día: Señor, manda la promesa. Señor, danos la fuerza para seguir. Segundo día: Señor, manda la promesa. No te olvides lo dicho por nuestro maestro, que íbamos a recibir la promesa. Tercer día: Señor, no te olvides. Ya comenzaron algunos a rascarse, así como el que está a la par suya. Ya el tercer, porque sí, verás que sí, que un día pues cualquiera lo aguanta, 2 días, pero ya el tercer día el cuarto día: Señor, manda la promesa. Ya cuando Pedro abre los ojos, ya solo ve 400. Señor, el quinto día: manda la promesa. No te olvides, Señor, que tú prometiste que ibas a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Ahí aquí estamos. De repente Pedro otra vez abre sus ojos, 300. Y así va bajando el número conforme van pasando los días, aleluya. Y llega el 9º día y hay solo 120. Y fue la tarde. Fue el día donde el Espíritu Santo se derramó, aleluya. Yo pienso que tal vez algunos de los que se comenzaron a ir, quizás hacía unos minutitos, quizás en el patio iba todavía, quizás iba saliendo. Yo estaba ahí. Mire, hermano, me llama la atención, aleluya, porque estar presente es de suma importancia para Dios, aleluya. El estar presente, no se crea que es cosa poca, así que Dios lo mira. No, es que yo no soy talentoso, yo no tengo privilegio, yo no soy miembro, pero es que, ¿qué te parece si ese es el día que Dios tiene el milagro para ti? ¿Qué te parece si ese es el día que tiene la bendición preparada para ti y de repente no vienes, aleluya? Déjeme decirle algo. Usted va a pensar: sí, pero Dios ya sabe que no iba a llegar. Dios ya sabe que no iba a llegar, pero nosotros no lo sabemos, aleluya, aleluya. Y Dios ya sabe que tenía la bendición ahí reservada, preparada para entregarla a nosotros, aleluya. Nosotros no lo sabíamos, sí, hermano, pero Dios ya sabía que no iba a llegar. ¿Para qué la preparó? Porque ese era el día que Dios tenía preparado ya para bendecirnos, y nosotros no aparecimos. No, hombre, aunque sea por costumbre, aunque sea por rutina, hay que estar presente, porque en la casa de Jehová, dice la palabra del Señor, el capítulo 13 del libro de los Hechos. Oiga bien, mire qué importante esto. El capítulo 13 del libro de los Hechos, la palabra del Señor dice: y habían en Antioquía profeta, maestro, y estos perseveraban unánimes en la oración. Y de repente el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo.
Apártenme a Saulo. No vino. No, porque es que Dios no cuenta con los ausentes, Dios cuenta con los presentes. Apártenme a Bernabé. No vino. Ellos estaban presentes. Y dice la Biblia, habían profetas y maestros. O sea, gente con cualidades. Gentes que llenaban, ¿verdad? Nosotros aquí entre nosotros, ¿a quién hubiésemos buscado? ¿Qué cualidades, qué características hubiésemos buscado para llenar? Esta era para llenar el espacio que dejó Judas, un apostolado, un liderazgo fuerte. No era para llenar la aplicación ahí para limpiar la casa de Jehová, o para ujier, o para cualquier otro oficio. Era para ser uno de los 11, contado entre los 11, uno de los 12 líderes de la iglesia primitiva. O sea, no era cualquier. Así que entre nosotros, ¿cuáles hubieran sido las cualidades que hubiésemos buscado? ¿Cuáles hubiesen sido las cualidades? Primeramente, hermano, que tenga talento. Hermano, no vamos a poner a nadie que no sabe ni hablar. ¿Verdad que nos engañamos nosotros? No, hermano, busquemos a alguien que se le mire, que se sacude ahí con el micrófono. No, hermano, busquemos a alguien que cuando, ¿verdad?, ora, el cielo se abre, la tierra tiembla. Busquemos a alguien ahí que tiembla el lugar cuando agarra el micrófono para cantar. Sí, pero él es muy talentoso, él es muy bueno. ¿Verdad que esas cualidades hubiéramos buscado nosotros? Aquí entre nos hubiéramos buscado un hombre que íbamos a agarrar, aquel que no hubiésemos agarrado a cualquiera, hubiéramos buscado características, cualidades en algún hermano. Y le digo esto porque nosotros nos engañamos. Nosotros nos engañamos. Este tiene talento, este tiene un don, este. Comenzamos, nos engañamos. Nosotros fallamos en cuanto a eso, aleluya. Y Pedro dice, lo siento mucho, esos no califican. Lo único que vamos a pedir es que haya estado presente desde el día que Jesús fue bautizado hasta el día de su ascensión al cielo, que haya estado presente en todas las actividades. Puede ser que Matías llegó ahí al culto donde la casa del fariseo, ¿verdad?, donde aquella mujer entró quizás a escondidas, no sé. De repente se da cuenta que Jesús está ahí, y aquel fariseo había dicho, no, solo va a entrar Jesús y nadie más de sus discípulos, solo quiero a Jesús porque quiero tener una conversación muy privada con él. Así que dice la palabra del Señor que aquella mujer se dio cuenta que ahí estaba Jesús y entró, y ahí aquella mujer le interrumpió la fiesta al fariseo, aleluya. Pero déjeme decirle algo, puede ser que Matías llegó también a esa reunión, pero como el dueño de la casa dijo no va a entrar, pero aunque sea en el patio se quedó. Pues me voy, no me dejaron, no, aunque sea en el patio se haber quedado ahí. O sea que Matías fue testigo también de ese momento. Matías fue testigo cuando aquella mujer con el flujo de sangre abría camino en medio de la multitud. Matías estuvo presente. Matías estuvo presente allá en el desierto cuando dijo Jesús, denle de comer a estos 6,000. ¿Y de dónde? Dijo Felipe, ¿de dónde vamos a darle 200 denarios de pan? No bastarían. Así que ahí estaba Matías. Matías estuvo en todas las actividades. Matías no se perdió nada. Y Matías, el único lugar donde se menciona en la Biblia es en este pasaje. Es lo único, porque no sobresale. Puede ser que no sobresalimos en algo. No, hermano, yo no voy porque yo no sobresalgo, no, ni mi nombre menciona, pero en el cielo están tomando nota de tu asistencia, aleluya. No tenemos talento, pero en el cielo están tomando nota de nuestra asistencia. Así que quiero motivarte esta tarde, hay que estar presentes porque con esos cuenta Dios. Mire, voy terminando. Dice la Biblia que buscaron entre los 120 y solo habían 2. Te lo vuelvo a repetir lo que dije al principio. Dios no premia talentos por encima de la perseverancia. Dios no premia talentos, no premia habilidades por encima de la fidelidad a la perseverancia. No premia a Dios, aleluya. Por eso es que el salmista decía, yo prefiero estar aunque sea en los atrios de la casa de Jehová. Yo prefiero estar aunque sea un día allí que 1000 fuera de. Yo prefiero estar, yo me alegré con los que me decían a la casa, si aún el gorrión hay acá. Y el salmista dice, yo quiero estar ahí, yo quiero estar presente. Porque el salmista decía, es mejor estar ahí, aleluya. Por eso te cantaba el corito, ¿verdad? Prefiero estar aquí postrado en su presencia que estar fuera de ti. Es mejor ahí porque no sé el día que Dios va a arrancar de
de mí, aleluya, todo aquello que me está deprimiendo. No sé el día en que Dios va a actuar. Puede ser que sea esta tarde que Dios arranque de nosotros todo aquello que nos oprime y Dios traiga paz al corazón, aleluya, para que nos gocemos en su presencia. Así que Dios no premia, no premia los talentos, las habilidades, los dones por encima de la asistencia. Para Dios es de suma importancia estar presente. ¿Verdad que nosotros lo tenemos así como: hoy es culto de jóvenes, no, hoy es culto de niños? Y comenzamos a escoger los cultos que podemos estar presentes. ¿Y que no todos los cultos son de Dios? No todos los cultos se le dan la gloria a Dios. Aquí no venimos a adorar al hombre, aquí no venimos a reconocer al hombre, aquí venimos a adorar a Dios, a escucharle el consejo de su palabra. Así que aquí no podemos nosotros comenzar a escoger: este culto va a estar los martes, va a estar los jueves son de estudio, los viernes son de oración, tampoco, cuando oro sueño me da, si eso es la medicina que uso en mi casa para dormirme, porque me llegan las 12 de la noche y no me puedo dormir, vuelta y vuelta en la cama, y de repente me pongo de rodillas y en 5 minutos estoy dormido. Si esa es la medicina que yo uso para dormir. Así que orar, no me inviten a orar, porque quedarme dormido a la banca voy a venir. Así que mejor me quedo en la casa. Y comenzamos a escoger qué culto vamos a estar. No podemos escoger porque no sabemos el día de la visitación del Señor, aleluya. No lo sabemos, aleluya. Dice la palabra del Señor que Jesús se le aparecía a sus discípulos y Tomás no estaba presente. Y comienzan a contarle: hubiese visto, Tomás, lo que te perdiste. ¿Y qué me perdí? Dice Tomás: no, el maestro vino, cruzó esas paredes sin abrir la puerta. Nosotros estábamos encerrados por miedo a los judíos y él no tocó la puerta, él penetró las paredes. Hubieras visto, Tomás. Y Tomás dice: no creo. Claro, el aguado no creía porque no estaba presente. Hubiese estado presente, hubiera disfrutado de la presencia de Cristo ahí, el Cristo glorificado. Si hubiese estado presente, hay gente que no nos cree porque no están presentes, pero cuando comiencen a experimentar la gloria de Cristo glorificado, entonces van a decir: la verdad que Él tiene la razón, porque es mejor estar en la casa de Jehová que fuera. Dice Tomás: yo no creo. Sí, él era. No, hasta que no meta mi dedo en la herida de su costado, no creo. Mire hasta dónde llegó por no estar presente. Por no estar, que no le cuenten, estemos presentes. Que no nos cuenten, hermano. Mire, imagínese, póngase a pensar. Aleluya. Vuelvo otra vez al punto, porque a veces nosotros ya sacamos: ¿quién va a cantar? El hermano Adán. Ese motivador. Vamos para allá. ¿Y el martes quién canta? El hermano Brandon Hernández. Ese. Bueno, pero vamos a ir por lo menos para. ¿Y quién da el estudio el jueves? No lo voy a decir para que no vaya. ¿Y el próximo culto a quién le toca? A las damas. Bueno, las damas sí, como ellas son las que mandan, pues hay que ir. Y si no voy me meto en problemas. No, mire, hermano, digo esto porque a veces escogemos, ¿verdad? Y mire, cada uno de nosotros traemos culto a Dios, ¿sí o no? Cada uno de nosotros, porque el culto no depende del que está dirigiendo, del que va a predicar. El culto depende de cada uno de nosotros. Si usted se mete en la adoración, el culto va a estar bueno. Si usted no se mete ahí, para usted el culto va a estar aburrido, aleluya. Puede ser que estemos desentonados aquí, puede ser que no nos encontremos ahí con los músicos. Tal vez en camino a la casa nos encontramos, pero aquí puede ser que nos perdamos, aleluya, y pues salimos perdidos de aquí. Puede ser que no encajemos ahí unos con otros, aleluya. Pero sabe, cuando me meto en la presencia de Dios y estar aquí y Dios comienza, aleluya, no estoy escuchando ni lo que están tocando, solamente me meto en la presencia de Dios, porque Dios ministra mi vida y mi corazón, aleluya. Y de repente se fue todo cansancio, se fue todo dolor, se fue toda angustia, se fue toda desesperación, porque hemos entrado en la presencia de Dios. Y se recitaba esta tarde en el Salmo 16 diciendo, aleluya, en la plenitud de Dios ahí hay presencia, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay felicidad. Dijo el salmista: es mejor estar ahí, porque en tu presencia hay plenitud de gozo.
Salmo 27, verso 4, si no me equivoco, dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová. ¿Sabe qué es demanda? Lo que está diciendo, no es demanda de esas que medio se golpeó usted en la calle y ya, hoy voy a demandar. Es que ahí en la iglesia no echaron sal, hoy sí. Y me golpeé, me resbalé ahí en un hielito que había y me resbalé y hoy sí voy a demandar. No, el salmista no habla de esa demanda. Cuando el salmista dice una cosa he demandado a Jehová, ¿sabe qué está diciendo? Él está diciendo, una cosa le he pedido a Dios. Una cosa le he presentado a Dios en petición. ¿Cuál es, salmista? Que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Pero hoy es culto de niños. Yo quiero estar en la casa de Jehová. Una cosa le he pedido a Dios, que me dé la fuerza para estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Y qué va a venir a hacer, salmista, si ahí estamos perdiendo el tiempo? Yo no sé del que se sienta a la parrilla, pero yo voy a ir a contemplar la hermosura de Jehová. Yo voy a aprender de su palabra, porque Él me esconderá en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá, dice el salmista. Vale la pena estar ahí, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. La Biblia dice que la única cualidad, el único requisito que buscaron a Adán es que hubiese estado presente. Y de los 120 solo habían 2. Mire, hay gente que Dios los ha salvado, no porque tenían ganas de ir al culto o de llegar a un templo. No, es porque casi que por complacer al amigo, a la esposa, al esposo llegaron. Pero como estaban presentes, ahí Dios los capturó, ahí Dios los secuestró y ahora estamos aquí. No, su servidor cuando se entregó a Cristo, no iba a ir, y todo el mundo preguntándole, todo el mundo invitándole. Hasta mi abuela: ¿vas a ir al culto? Digo, no tengo ganas de ir. Pero dentro de mí ya tenía el plan de ir, pero yo diciéndoles que no iba a ir. Y cuando escucho allá a lo lejos el parlante, ¿verdad? La bocina esa que ponían allá, comienzo a escuchar que ya había empezado el culto. Comencé a encaminarme en mi bicicleta para aquel lugar. Comienzo a llegar. Y sabe, me quedé en lo oscurito. Claro, si yo le entiendo usted bien, cuando yo le decía a un hermano aquí, para despertar al que tiene la par suya, yo le decía, hermano, sinceramente, sos pícaro. El día que estuvo el hermano pastor Eber Rodríguez, le comenzaste a levantar la mano. Cuando él comenzó a llamar, tú ya tienes a Cristo, y tú, ven, quiero orar. Comenzaste a levantar la mano y cerraste los ojos y decir, gloria a ti, Jesús. Y no eres nada, pero por tal de que no te llamara, gracias, Jesús, te amo. Pícaro, le dije. Ahí está, la par suya está. Sos tremendo, ¿verdad? Como quisiste esquivar al pastor, ¿verdad? Que el pastor llamando, usted tiene a Cristo, y usted, y ya todo. Y él, cuando ya se dirigió hacia donde él estaba, gracias, Jesús. Pero sabe, concluyo, sabe que qué bueno que están aquí. Sí, qué bueno, aunque quizás se cierren las puertas cuando el Señor llama, quizás cierran las puertas, pero qué bueno que están aquí, ¿verdad? Qué bueno, porque un día de esos, le digo, cuando su servidor se entregó a Cristo, yo no tenía el plan de ir a la casa del Señor, pero de repente cuando llego allá en lo oscurito, de repente me vio un hermano que yo estaba ahí y se acercó, ¿verdad? Van, descanse, hermano Cristóbal, se acercó y de repente cuando me ve, me comienza a evangelizar, y ahí mismo caigo de rodillas. Y si yo no hubiese estado ahí presente, quién sabe dónde estuviera. Pero como estaba presente en ese culto, la gracia, la misericordia, el favor de Dios me alcanzó. Y hasta ahora, aleluya, soy el hombre feliz sirviéndole a mi Señor.
no porque llegué con la intención de decir ahora sí voy a aceptar. No, llegué quizás por rutina, quizás por no sé, aleluya, pero estaba presente en el momento que el Espíritu Santo estaba para salvar. Ahí estaba presente alguien que necesitaba a Cristo, y ahora predico este evangelio con toda mi pasión y con toda gratitud, porque le he conocido, que Él ha mostrado su misericordia para conmigo, y yo voy a estar presente aunque sea con